de lo que va uno a traer últimamente, se está diciendo eso. Yo tenía un título, pero el Señor me lo ha cambiado hace 5 minutos. Y te voy a dar el título que el Señor me ha dado para esta reunión. Se llama Caminando por el desierto. Tenemos que estar de acuerdo en que nos está tocando vivir unos tiempos bastante difíciles. Qué duda cabe que los que llevamos ya bastante tiempo en el Señor, hace 40 años que se hablaba de los últimos tiempos y que venían, y es verdad, que vienen, de ninguna manera nos podíamos imaginar lo que íbamos a vivir. Yo nunca me lo imaginé. A veces recibíamos publicaciones de Sick Publication, y siempre eran, o sea, lo que decían ahí sobre los últimos tiempos, y nosotros decíamos, ¿cómo va esto? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo va a pasar? Y te puedo decir que es mucho más lo que estamos viendo hoy que lo que se escribía en esos libritos. De todas formas, por otra parte, tenemos el privilegio de ser la iglesia de la última generación, y por el hecho de serlo, estamos siendo atacados por varios frentes. El diablo más que nunca ataca sabiendo que le queda poco tiempo. Conforme pasa el tiempo, vemos como la maldad se acrecienta y los ataques, a veces muy sutiles, que cuesta trabajo discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. El problema es que algunos lo ven y otros no. Es un verdadero problema. Corremos el peligro de que corrientes mundanas se introduzcan en la Iglesia. Uno de los muchos ataques nos llegan a través de los medios de comunicación que juegan un papel importante, especialmente en la manipulación del lenguaje. Nos tratan de llevar a su terreno, hacer que lo malo parezca menos malo y hacer de lo malo bueno y de lo bueno malo. Hay empresas de marketing especializadas en ver cómo pueden, utilizando el lenguaje, llevarte a un lado a otro, tratar de venderte la moto, como vulgarmente se dice. Y eso está ahí. Eso está ahí. Hoy en día estamos llenos de eufemismos. Para quien no sepa lo que es un eufemismo, es decir una palabra, pero de forma menos cruda. Lo que te quiero decir, el pecado menos pecado. Por ejemplo, hoy ya no existe el robo, no. Existe apropiación indebida. Ya no existe, oye, mi ligue, no. Mi pareja, como se dice, es menos. En un intento de minimizar el pecado. Ya no se llama imputado, se llama investigado. Y eso está así, y estamos en esa onda, ¿no? Un intento de minimizar el pecado, y todas estas corrientes, el diablo está muy interesado en que se introduzcan en la Iglesia. Cuidado con la permisividad y lo que permitimos. Existe una corriente por ahí, ahora, que está introducida en las iglesias, que dicen que la Biblia ya está obsoleta, que esa fue escrita en aquellos tiempos de que hay que modernizar la Biblia, y hay que relativizar todo lo que se dice, ¿no? Que ya no es como era. Incluso, por otra corriente, también, ahora se va a reeditar la Biblia, y la va a reeditar por medio de la inteligencia artificial. Estas son noticias que nos están llegando hace poco, y esto está así. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Tenemos que aprender a discernir lo verdadero de lo falso. Las cosas se van a poner más difíciles. Todavía cuando le preguntaron los discípulos al Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? En los tiempos del fin. Y tenemos la respuesta en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Y lo primero que dice, mirad que no seáis engañados. Mirad que no seáis engañados.
El diablo está lanzando toda su artillería para engañar al pueblo de Dios. Y si Cristo dijo, mirad que no seáis engañados, es porque corremos el peligro de serlo. Corremos el serio peligro de serlo. El diablo dice, divide y vencerás. Pero nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y entonces te quiero llevar al texto clave de la predicación de hoy, en 1 Corintios 10. Versículo 1 hasta el 12, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Los israelitas, hay una similitud entre la Iglesia y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto, fueron guardados por la sangre en los dinteles, comieron el cordero, estuvieron en el desierto, cruzaron el mar, tipo de bautismo, igual que nosotros, comieron de la comida espiritual, la comida natural, pero para nosotros espiritual, bebieron de la roca y la roca era Cristo, igual que nosotros, en un sentido y en otro. Por eso nos habla el apóstol aquí. Dice, bueno, y el desierto no es un lugar bonito para estar. En el desierto hay temperaturas muy dispares. Durante el día pueden alcanzar los 50, 55 grados. Por la noche hace bastante frío. No hay agua. Hay serpientes, escorpiones, etcétera. Es un lugar inhóspito, igual que nosotros. En Deuteronomio capítulo 8, en el 15 y el 16, dice así: que te hizo caminar, hablando de los israelitas, por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Para la postre hacerte bien. Y bueno, y tenemos en el versículo donde estábamos anteriormente, en el texto clave, en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Cuántos hemos visto quedarse postrados en el desierto? Los que llevamos más tiempo, ¿cuántas personas hemos visto pasar? ¿Cuántas personas hemos visto con el gozo del Señor y un día apagarse y desaparecer? Si hoy estuvieran aquí todos ellos, no cabríamos. Sería imposible, este lugar se quedaría muy pequeño. Entonces, hay un riesgo de quedarse postrado en el desierto. Por lo demás de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y es tremendo la cantidad de personas que han quedado postradas. Versículo 7 dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Este texto se está refiriendo cuando Moisés fue en el monte Sinaí a la presencia de Dios y tardaba en llegar. Ya pensaban: Moisés, ¿dónde está? ¿Se ha muerto tal? Y entonces el pueblo pidió a Aarón que le hiciera un becerro de oro, o sea, un ídolo, un sucedáneo de Dios. Corremos el peligro a través del camino largo y la tardanza de algunas oraciones y peticiones a Dios, que nuestro corazón se incline hacia otras cosas y que otras cosas tomen el lugar de Dios. Dice la Biblia: donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Hermano, examínate dónde estás y si lo primero que hay en tu vida es el Señor. Primera de Juan, capítulo 2. En el versículo 15 dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Seguimos adelante. En el versículo 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Se está refiriendo el apóstol Pablo a un caso que ocurrió precisamente en el desierto, en Números, capítulo 25. Dice: Israel acude a Baal-peor. Te pongo sobre el contexto. Balac, el rey de los moabitas, había contratado a Balaam para que maldijera a Israel. Le tenía miedo a Israel. Y Balaam no pudo pronunciar palabra en contra del pueblo de Israel. Entonces buscaron otra estrategia. Y la estrategia fue acercarse de otra forma al pueblo de Israel, que lo narra aquí, en el capítulo 25, del 1 al 5, dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió al pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Fueron 23.000 los que cayeron. ¿Y qué fue esta historia? También se cuenta en el libro de Hazer. Y entonces da unas pinceladas también
sobre este tema. Dice que pusieron las tiendas cerca del pueblo de Israel y ahora engalanaban a sus mujeres y a sus hijas, a sus mujeres y a sus hijas, y la ponían a los pies, a las puertas, y entonces invitaban a los israelitas, y los israelitas iban y fornicaban con ellas, y después comían de los sacrificados a los ídolos, y entonces Israel se debilitaba, y se debilitó. La artimaña del diablo. Y te digo una cosa, uno de los ataques más fuertes del enemigo a los cristianos es a través del sexo. Está muy interesado en debilitarte, matarte, y el sexo es una de las armas preferidas. Nos bombardean a través de la televisión, la mente, etc. Y yo te digo en esta mañana, hermano, guarda tus pensamientos. Tenemos que tener cuidado con lo que dejamos entrar en nuestra mente. Alguien dijo, no podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que aniden dentro de ellas. Pon un guarda en la entrada de tu corazón y de tu mente para rechazar cualquier pensamiento impuro. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recuerdo a un siervo de Dios, Keith Benson, norteamericano, pero tenía su ministerio, lo tenía en Argentina, ya partió con el Señor, y teníamos una reunión de pastores y líderes, y nos dijo, dice, estaba yo en el salón de mi casa y de pronto apareció una mujer desnuda. Dice, ¿sabéis lo que hice? Dijo, me levanté y apagué el televisor. Interesante. Ata cualquier pensamiento inmoral que te venga y ejerce control sobre ellos. Y como dice la Escritura, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Decide mantenerte puro. No le des lugar al diablo. En Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Huye de la tentación. Algunos cristianos creen que, dado a su fe en Jesucristo, son inmunes a la tentación sexual. Eso no es así. La Biblia nos dice resistir al diablo, pero también nos dice huir de la fornicación. En esto cayeron Sansón, David, Salomón. Tú también puedes caer. Seguimos adelante, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Se está refiriendo a un pasaje que hay en Números, capítulo 21, versículo del 4 al 6, que dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El camino es largo, nos desanimamos a veces. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Murmuraron contra Dios y contra Moisés. Bueno, si murmuraron contra Moisés, pueden también murmurar contra Dios.
aunque es una paradoja, ¿no? Hermanos, no nos quejemos contra las autoridades, especialmente contra el pastor. No nos quejemos sin darnos cuenta, incluso contra Dios. Aunque yo este texto lo quiero enlazar con el siguiente. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En murmurar, la definición de murmurar es hablar entre dientes, manifestando desaprobación, queja o enfado. Conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. En esto también se pone las botas del diablo, pues lo que quiere es destruir la Iglesia. Es verdad que cada uno somos, a muchos de países distintos somos, cada uno tiene su carácter, a veces puede haber roces, pero corremos el peligro de ser contaminados si damos lugar a la crítica y a la murmuración. A veces hay quejas de un hermano contra otro, eso no está bien, pero se vuelve muy peligroso cuando la queja, crítica o murmuración va contra la Iglesia en general o contra el pastor. Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 11. Aquí nos deja una enseñanza David cuando dice, tenía la posibilidad de acabar con Saúl, y Saúl era el ungido en ese momento, pero no era un buen ungido, quiero decir, no era bueno, era malo, pero sin embargo era el ungido. Y entonces David, que tenía la actitud correcta, le decían que matara a Saúl, decía, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y lo mismo aparece en otra ocasión en el capítulo 24. Guárdeme mi mano de levantar, ¿no?, mi mano contra el ungido de Jehová. Tengamos nosotros esa misma actitud. Tenemos un pastor, apoyémoslo, oremos por él y cubrámoslo. Una queja se convierte en una crítica. Una crítica se convierte en una murmuración. Una murmuración se convierte en una raíz de amargura. Una raíz de amargura se convierte en una división. Una división se convierte casi siempre en una apostasía, y una apostasía se convierte en muerte espiritual. Tengamos cuidado con esto. Hebreos capítulo 12. Versículos 14 y 15, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Tenemos que guardarnos, hermanos. Podemos estar de acuerdo o no en algunas cosas, pero no permitas que te vengan con el cuento y traten de contaminarte. No permitas la queja, crítica o murmuración, especialmente contra el pastor o la Iglesia. Exhorta a cualquiera que trate de hacerlo y cuídate, porque estas cosas debilitan totalmente a la Iglesia. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Piensas estar firme? Cuida todas estas áreas. Examínate. Mírate por dentro. A ver cómo está. ¿Cómo está tu relación con Dios? El diablo está como león rugiente mirando a quién devorar. Mírate cómo estás tú. Ponte el termómetro espiritual para ver cómo estás. Y estamos en el tiempo quizás más difícil de todo el año, con el veranillo, con la familia a veces que nos asedia, una cosa y otra. Cuida tu relación personal con Dios. Cuida tu oración con Dios. Cuida el tiempo de la palabra de Dios. Y bueno, no tengo más que decirte, pero te quiero dejar con un texto en Jeremías capítulo 15. Versículo 19. Dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muros fortificados de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Es curioso que aquí dice, Jeremías era ya un profeta de Dios, estaba funcionando con el Señor, había dado ya profecías y demás, pero dice, así dijo Jehová, si te convirtieres, por lo visto habría áreas que tendría que arreglar. Dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si te sacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Repito, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Y la promesa de que no podrán contigo y que nos librará de la mano de los malos y nos redimirá de las manos de los fuertes. Tenemos grandes promesas. Podemos, es verdad, podemos quedar postrados en el desierto, pero Dios no te va a soltar de la mano. El único que puede soltarse eres tú. Entonces, hermanos, actuemos en consecuencia, Señor, y agarrémonos al Señor y sigamos caminando por el desierto hasta que el Señor quiera. Que el Señor os bendiga. Gloria al Señor. La gloria al Señor. Nos podemos de pie y nos despedimos en oración. Padre de los cielos, Señor, te damos las gracias por este día. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a estar perseverantes y pendientes, Señor, y que tu palabra no caiga en vacío, Señor. Señor, tómala, Señor, y séllalas en nuestros corazones, Señor, y que podamos estar pendientes, Señor, de ver los ataques y poder discernir lo que nos está tocando vivir. Ayúdanos a caminar en el desierto. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.